Hola, bienvenidos a una nueva edición de Comunícate con Susi. Hoy vamos a tener una conversación con una persona con la que tuve el privilegio de trabajar en su programa ¿Qué pasa? De radio. Ahora ella se encuentra en una nueva etapa, no de diarismo, sino con un espacio semanal hasta el fondo con Soraya. Ella es Soraya Castillo, una destacada mujer, no solo en el mundo de la opinión, sino también en las noticias, en la comunicación en general y sobre todo una gran dama que aporta clase, elegancia y respeto a la República Dominicana. Veamos lo que conversamos con mi querida Soraya Castillo. Bueno, la verdad que muy complacida, Soraya, que hayamos logrado coordinar este encuentro y que estés en esta edición de Comunícate con Susi. Yo siempre arranco de inmediato y no puedo dejar esta pregunta que sé que te la hacen todo el tiempo. Soraya, todo el mundo entiende que tú fuiste reina. Todo el mundo entiende que fuiste reina de belleza. Hay quienes, me imagino, aseguran haberte visto con la corona puesta y todo. Primero, y ante todo, muchísimas gracias. Yo me siento muy complacida de estar aquí por donde han desfilado tantas figuras y que yo esté aquí me complace, me honra, me da un chin de miedo. Vamos a ver para dónde que me va a llevar Susi, tú sabes. Eso, si no es fácil con sus preguntas. Así es que vengo aquí como que medio nerviosilla. Pero no, sobre todo muy contenta, muy agradecida, muy complacida, muy honrada de estar aquí y de compartir con toda la gente que te sigue. Y tienes toda la razón. A veces a mí hasta me hace sentir como que me dio bien, porque siempre quise participar en el concurso de belleza, pero mis padres no me lo permitieron. Así es que sí, no sé de dónde surgió. Parece que me sintieron con las condiciones en mi momento. Todavía te ponen un concurso y te llevas la corona. Bueno, ahora se ha abierto muchísimo a mujeres maduras, así que tal vez, quién sabe. Pero no lo fui, aunque en mi corazón quedó ese deseo. Traté por 2 años consecutivos junto a Ramón Darío Cruz, que se presentó en mi casa. Era entonces Ramón Darío Cruz, sí, si no me equivoco, era quien dirigía el concurso de belleza Miss República Dominicana en ese entonces. Estamos hablando entre el 88, 89. Y recuerdo que el primer año que él fue, ganó Lisette Chamorro, a quien respeto muchísimo y quiero muchísimo. Y le prometió a mis padres, ella va a ser la reina, ella va a ganar. Mi papá dijo, no señor, y dio sus razones. En ese momento yo no lo entendí, aunque ahora lo entiendo. Y me quedé con el deseo. No fui reina, pero me siento súper agradecida y contenta de que la gente me vea como tal, no en el aspecto únicamente vanidoso, físico y vanidoso, sino porque entendía que tal vez yo reunía las cualidades para, como decía don Elis Pérez, y en una oportunidad me presentó siendo yo jurado de un Miss República Dominicana, quien ya nos hubiera traído la corona de Miss Universo. Todavía no había pasado a Amelia Vega. Claro. Así es que todo eso me hace sentir, porque un concurso de belleza no es solo belleza física, modestia aparte si es que la tengo, sino que reúne tantas cualidades que la gente lo considere y considere que yo hubiera podido traer una corona de Miss Universo, me complace muchísimo. Sobre todo cualidades que también se necesitan para los medios de comunicación. Tal vez los concursos son o deberían ser, porque ya en estos tiempos también ha decaído un poco los requisitos. Sí. Esas cualidades no son solo apariencia como señalas, es tener esa elegancia, esa clase, ese cerebro amueblado para representar como lo que son embajadoras del país, y alguien que tenga capacidad de conceptualizar. Eso es lo que nosotros necesitamos, y muchas de esas características, obvio, que se necesitan sobradas para estar en los medios. ¿Qué cambió para que entonces apostaras por el sueño de la comunicación, que tiene muchos temas en común y que tu familia
aceptase entonces que sí entraras a los medios? La verdad es, te confieso, que no estaba en mi plan de vida. Yo digo que la vida se encarga de torcer, y en mi caso particular, se ha encargado de llevarme a otros caminos, casi siempre mejores que los que yo tenía planeados, gracias a papá Dios. Pero no estaba en mis planes. Yo estaba estudiando Derecho, Derecho Internacional, Diplomacia. Ese sí era mi sueño, o era mi deseo más bien. Y circunstancias de la vida me llevaron a conocer en una circunstancia que lamentar, un accidente de tránsito muy serio de mi madre, me llevó a conocer a quienes dirigían en ese momento Raintel. Doña Mirta, que era la administradora, y el señor Leonel Almonte en ese momento, sin conocer a mi madre, siendo mi madre una figura pública, pusieron a disposición de nosotros el avión ambulancia, porque no teníamos avión ambulancia, no teníamos esas facilidades en el país en ese momento, finales de los años 80. Y de repente me hacen la oferta de entrar a Raintel. Inmediatamente encendió aparentemente algo que llevaba ahí, porque mi papá padrastro, Alberto Amengual, fue siempre un hombre de la televisión, sea usted el jurado, y yo era su pequeña asistente, su pequeña coordinadora de piso, siempre iba a las grabaciones. Así es que despertaron algo que evidentemente estaba ahí dentro, y bueno, así empieza mi historia en la televisión, en los medios, estudiando en la universidad, con un futuro en el Banco Central. Ya yo trabajaba en la gobernación del Banco Central, a pesar de ser tan joven, con 19 añitos. Y lo que era un plan se cambió a los medios y a la televisión hasta el día de hoy. ¿Cómo empezaste en Raintel? ¿Cuál fue el espacio? Empecé haciendo pininos con los avances de noticias. ¡Qué bien! En avances de noticias, y muy criticada. La prensa me dio muy duro, muy duro. Los periodistas de ese entonces de arte y espectáculos decían que no, pero ¿de dónde salió? Era una época en que el hombre dominaba las noticias, dominaba el escenario noticioso, con la voz engolada, con otra manera de... Se entendía que los hombres eran los que tenían la credibilidad para informar. A eso precisamente iba. Y entonces era una manera como de entender que no se le daba el carácter, o que perdía la noticia. Así es que me costó... que pasar ese tiempo para ser aceptada, por decirlo de esa manera, por los periodistas, que fueron muy duros. Hoy todos son mis amigos, que fueron muy duros, y darles a entender, y que tuvieran que reconocer que tenía la formación, la preparación, y que me fui además dejando acompañar de personas como Jackie Núñez en ese entonces, maestro, que fue mi mentor, mi maestro, mi todo en el aspecto profesional, a que no me desesperara, que me fuera preparando. Doña Ivonne Asa, que trabajó conmigo, porque mi papá y mi madre también, sobre todo, siempre me decían: lo que hagas en la vida, tienes que hacerlo bien. A lo que sea que tú te quieras dedicar profesionalmente, hay que hacerlo bien hecho. Y entonces me ayudaron a buscar esas personas clave. Y gracias a Dios conocí a Jackie Núñez, como te decía, en el canal, y otras personas que participaron en esos inicios, para prepararme como era debido. ¿Cuándo consideras que fue tu gran salto ya? Que dices, bueno, a partir de este momento ya no soy la Soraya que está iniciando, que está aprendiendo, sino que ya me siento consolidada como profesional. Yo creo que todo momento vale para seguirnos formando. Yo estoy aprendiendo todos los días, me estoy formando todos los días. Yo sigo como, ¿sabes? Cuando tú ves un letrerito de algo que dice en construcción, yo sigo en construcción. Y para mí eso es muy importante. Pero puedo decir que, lógicamente, cuando me hacen pasar ya en Raintel también a la emisión de noticias estelar, en ese entonces con Eduardo Guerrero, al noticiario de las 10 de la noche, para mí fue como, me sentí verdaderamente, primero, una confianza del canal. Salió un artículo de un periodista en el periódico Última Hora,
o el Nacional, que no recuerdo en este momento lamentablemente su nombre, lo que expresó y de la manera en que ponderó mi trabajo en esa primera semana, entonces me hizo sentir sí que había valido la pena esos meses, casi un año. Yo tiendo a desesperarme, ya yo no quería estar en avances de noticias, yo quería que me... Claro, seguir. Seguir. Así es que me sentí muy bien cuando el canal, cuando los administradores, los directores del canal ya me dieron el paso a los noticiarios, al noticiario formal, y sentí que era un voto de confianza y que sí, que estaba creciendo. Luego vino un proyecto muy importante de Raintel, que era radio y televisión, y se llamaba Teleradio Noticias. Comenzábamos desde las 7 de la mañana. Y también fui de las personas elegidas para Teleradio Noticias junto al equipo principal, casi todos caballeros. Yo era la única mujer en Teleradio Noticias al principio. Así es que esas decisiones y esos pasos dentro de la emisora que me dio la entrada, pues me hicieron sentir que estaba avanzando. Claro. Soraya, tus padres, ya has hablado de la importancia de ellos, sobre todo tu padre que se dedicó a los medios de comunicación. Ese feedback, ¿qué significó para ti tener su validación, su aprobación o hasta sus críticas sobre tu trabajo? Porque era posiblemente la figura que más admirabas, sí, imagino yo. Definitivamente. Aunque gran admiración, muy responsable de mi formación intelectual, sobre todo, me hacía leer desde muy jovencita y no había salida si no comentaba el libro de la semana. ¡Ay, Dios mío! Así que me formó casi en lo que luego pasó a ser en radio, que era un ente de opinión. Claro. También. Pero mi referente siempre ha sido mi madre, una mujer, doña Clara de Luna, de grandes logros en la vida, en su trayectoria personal, como madre y también profesional. Mi madre también tuvo un programa de televisión en Color Visión. ¡Wow! Creo que me atrevo a decir que el primer programa como revista del hogar, como revista de variedades, pero dirigida al hogar, se llamó Femirama, en Color Visión. Así es que de ellos entendí y aprendí, y todavía el día de hoy creo que sigo sintiendo esa presión en el buen sentido de mi mamá, de lo que te decía hace un momentito, de que todo lo que uno haga tiene que hacerlo bien, de que uno no termina nunca de aprender, de que hay que formarse, de que hay que prepararse para dar siempre lo mejor, en el sentido amplio de la palabra, para sentirse bien con lo que uno hace, lógicamente, pero que lo que estamos ofreciendo, mi mamá que siempre fue una figura pública, mi papá por igual, pues siempre eso que damos a los demás sea pues de calidad. Claro. Una cosa es estar en las noticias dando simplemente la información y otra lanzarse a la opinión. Sí. Que la gente juzgue tus comentarios, critique tu forma de pensar. Para mí, de manera personal, entiendo que la opinión tal vez es el ejercicio más alto y más complejo que podemos ejercer en los medios de comunicación. Para ti, ¿cómo ha sido? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo calificas el proceso emocional de dar ese paso en la opinión? Primero di el paso a un programa también de variedades, si se puede decir, de actualidad, que tuve en Color Visión con muchísimo éxito. Aquí estoy, se llamaba. Luego claro, lo recuerdo. Sí, luego fue un programa semanal. El diarismo en televisión es muy fuerte, Ay, sí, muy exigente. Todavía mis hijos estaban adolescentes y sentí que estaba dejando un huequito vacío. Y bueno, por eso salgo de televisión y Aquí Estoy se convierte entonces en una propuesta semanal. Y ese paso fue importante, ya tener mi propio proyecto, ser responsable de los contenidos. Aquí en nuestro país
somos como todólogas, los que estamos en los medios, porque somos productores, somos escritores, vendedores. Somos vendedores, somos cobradores, entonces... Mensajeros a veces. Sí, así que un poco de todo. Ese paso fue muy importante, pero muy satisfactorio, porque como bien dice, no es lo mismo presentar noticias, que requiere también de lograr esa credibilidad. Yo tengo la satisfacción de que logré en el público, y así lo siento del público, claro, ese respeto, esa credibilidad hacia mi trabajo. Pero ese paso fue importante, ya de poder conducirme y de poder tener contenidos de lo que yo entendía, casi siempre en el aspecto ciudadano, formar ciudadanía, formar en valores, la educación para mí fue muy importante. Pero ese paso, específicamente como comunicadora en el plano de opinión, que fue entrar a la radio, para mí fue lo máximo. Para mí la radio, me sigue gustando la televisión, de hecho estoy en televisión, ahora el tema de las plataformas digitales y este switch, claro, ¿verdad? Pero la radio para mí sigue siendo mágica. Me gusta la radio, y mi entrada a la radio, a la Z, valga la cuña, que fue mi escuela, quien me abrió las puertas, fue algo mágico y muy interesante y muy importante, porque siento que eso es lo que todavía al día de hoy hace falta en nuestro país. Gente que no solamente opine, sino que construya. ¿Cómo manejarse en un medio donde no importa el tiempo, el horario, los años atrás, adelante, en el futuro, en el medio, siempre van a haber personalidades muy fuertes en esos programas? Sí. Mi madre tiene una frase que no la voy a decir aquí, pero lo ha manifestado con los ejecutivos, de cómo a veces el ambiente se torna caliente en cabina. ¿Cómo manejarse en esos momentos? Porque aquí se han visto pleitos en el aire de toda clase de cosas, no solo en la Z, en Sol, donde yo estoy en Panorama, donde quiera. Yo creo que yo he tenido momentos muy difíciles, equipos muy difíciles, gente a la que respeto mucho, que me ha tocado compartir cabina, pero que hemos diferido. Yo recuerdo que cuando doña Consuelo Despradel me veía llegar en la época del gobierno de la tarde, cállense que llegó la del Opus Dei. Yo no soy del Opus Dei, pero ¿para qué? Porque me veían muy moralista, muy tal y muy cual. Entonces hubo de todo, diferencias en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto moral. Sin embargo, yo creo que primero la coherencia. Uno tiene que ser coherente con lo que uno cree, con lo que uno defiende, con lo que uno dice y proyecta. Y bueno, mantener el respeto. Yo siempre me manejé con mucho respeto. Las veces que entendí, no fueron ni una ni dos, que agarré mi cartera, me paré, me puse de pie y salí de cabina. Porque creo en el respeto. No creo en entrar en un dime y un direte o en denostar o en detractar a una persona, y mucho menos en el aire. ¿Por qué? Porque el público merece respeto. Claro. Lamentablemente, muchas veces esas cosas son los que los propios propietarios, valga la redundancia, los mismos propietarios de las emisoras incentivan, porque eso es lo que da rating, eso es lo que increíblemente a la gente le gusta, el morbo de tal. Pero manejarse con respeto, yo me manejé siempre con mucho respeto. Mira que yo no soy fácil, yo tengo una boquita también y un temperamento y un carácter de armas tomar, pero primero la coherencia, diría, y luego el respeto a mis compañeros y el respeto al público sobre todo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado experimentar transmitiendo en vivo? ¿En noticias? En cualquier área. Mira, y mencioné lo de las noticias porque recuerdo en una oportunidad la caída de un avión de una persona a la que yo conocía. Wow. Y mientras leía la noticia, conocía a esa persona que era el piloto de ese avión. Las malas noticias, los desenlaces,
las pérdidas de vida, lo que tuviera que ver con la vida en sí. Recuerdo ese y cómo mantenerte completa, entera, mientras estás dando esa información y enterarte en el aire de la pérdida o de la muerte de esa persona. Y en la radio, y mientras estaba como figura de opinión en la radio, en la Z, la mayoría de las veces cuando una época importante, estábamos en la lucha del 4% por la educación. Recuerdo en esos tiempos la diferencia de opiniones, la diferencia de criterio, cómo tanta gente pretende o pretendía y se sigue pretendiendo, creyendo que simplemente con presupuesto arreglamos la educación, claro. Lo cual ha quedado demostrado que no es así, que se necesita mucho más que simplemente dinero o que simplemente los recursos para mejorar la educación. Así es que esa lucha y esas discusiones durante esa época, durante ese trabajo, durante ese empeño que fue muy arduo para lograr ese aumento del presupuesto dentro hacia la educación, hacia el sector educación, recuerdo que fue bastante fuerte. ¿Qué tan difícil es mantenerse en los medios de comunicación con un proyecto propio? Al momento que grabamos esta entrevista, claro, saldrá un poco después, pero al momento que grabamos acaba de anunciar María Cela Álvarez que va a cerrar su espacio de televisión. Vimos cómo recientemente Pamela Suet sacó su programa del aire y así sucesivamente muchas figuras. Milagros Germán, su espacio está siendo actualmente de temporada. Tú mantienes tu espacio actualmente, aunque ha ido evolucionando, has tenido diferentes programas y ahora en esta etapa, con este proyecto, ¿qué tanto nos cuesta mantenerlo, sobre todo en un medio formal en televisión? Es un precio muy alto el que se paga en todo el sentido de la palabra, no únicamente en el aspecto económico, que ya de por sí es difícil. Es muy lamentable que programas como el de María Cela, por citar solo uno, salgan del aire, porque lo que estamos necesitando es precisamente eso, buen contenido en la televisión, contenido que forme, contenido que eduque, contenido que informe de una manera veraz, seria, responsable. Así es que es sumamente lamentable. Tenemos que entender y aceptar lógicamente que hay un cambio, que hay un switch hacia las plataformas digitales, porque en muchos sentidos facilitan las cosas. Lamentablemente, y he tenido que enfrentar no solo a este gobierno, sino a otros gobiernos. Hay poco apoyo en el aspecto de la publicidad. Así es que los escollos que enfrentan o que enfrentamos los que estamos tratando de mantenernos en la televisión haciendo un buen trabajo sin escándalo, que es lo que da rating, lamentablemente es muy difícil y es muy lamentable que uno tiene que andar como rompiendo brazos. Esas críticas a los gobiernos de turno y demás, ¿te han pasado factura? Sí, definitivamente. A veces se entiende que el que hace una crítica es enemigo del gobierno. Yo recuerdo en una oportunidad que nos colocaron publicidad, estando yo todavía en mi propio programa de radio, ¿qué pasa? Del que tuve la dicha de compartir en una etapa corta. El honor fue mío. Susi, el honor fue de ambas, con Susi, y tuve una colocación del gobierno. Y me preocupó, más que me alegró, me preocupó, porque dije, no voy a dejar de decir lo que pienso. Claro. Me pueden colocar, solo tuvieron 3 meses, no sé cuál fue la razón. No me limito porque un gobierno me coloque o no. Sin embargo, creo que el gobierno tiene la responsabilidad, así como valida lo feo, así como valida lo que no construye, lo que no educa. Hubo una llamada del presidente de la República para felicitar a Santiago Matías. Ojo, no tengo nada contra Santiago Matías en lo personal, sino con el contenido, con lo que
lleva Santiago Matías a la sociedad. Entonces yo creo que los gobiernos, no el de Luis Abinader, no el presente, los gobiernos tienen también la responsabilidad de apoyar, porque es parte de la educación, es parte de lo que forma a una sociedad, lo que consume, el contenido de lo que hay en los medios de comunicación. Así que es responsabilidad de los gobiernos también. Las propias marcas a nivel privado, las empresas, generalmente colocan sus productos. Y aquí estoy yo como criticando, ¿verdad? Pero colocan sus productos en lo que da rating, pero lo que da rating no siempre es lo que construye, no siempre es lo que forma la sociedad. Entonces, todo eso es muy lamentable y hace que muchos programas, que muchos productores que intentan hacer un trabajo que edifique, no logren mantenerse. Se ha devaluado mucho la calidad de los medios de comunicación, los contenidos, se ha devaluado la sociedad. A ambos, ¿qué está pasando? Yo pienso que lo que se ofrece en los medios de comunicación se ha devaluado y es una cuestión tal vez de que, como te decía hace un momentito, eso es lo que edifica. Nosotros somos lo que consumimos. Si tú comes y consumes muchos productos, mucha comida calórica, grasienta y tal, pues lógicamente eso se refleja en tu salud, claro, en tus arterias, en ganar peso, etcétera. Igualmente lo que consumimos visualmente, lo que escuchamos, eso forma la sociedad, eso nos convierte en una sociedad violenta, intolerante, que tienda a compararse. Sí, eso daña claro, totalmente. Claro. Soraya, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de tu fundación y hablaremos de muchos temas interesantes. Volvemos en breve. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad en los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia.
tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Continuamos, Soraya, en esta conversación sumamente agradable que tengo el privilegio de sostener contigo. Y decía antes de la pausa que quería que conversáramos sobre la Fundación Vida por una Sociedad Más Humana. ¿Qué te llevó a crearla, a fundarla y cuál es su objetivo principal? Mira, la Fundación Vida por una Sociedad Más Humana nace de la convicción de entender y de sentir que nuestra sociedad va avanzando en muchos sentidos. Vamos avanzando tecnológicamente, igual que el mundo, ¿verdad? Vamos a la par de cómo va el mundo. Hay avances tecnológicos, hay avances de infraestructura, hay avances de todo tipo. Pero en lo que nos vamos quedando atrás es que en lugar de avanzar como seres humanos, de hacernos más humanos, estamos cada vez como retrocediendo. Hay menos empatía, hay menos convivencia, hay más violencia, hay menos justicia social. Y de ahí entonces nace la inquietud de crear conciencia en lo que realmente importa, construir valores, construir ciudadanía, construir que nos demos cuenta que tenemos que construir más humanidad, como bien lo dice su nombre. Ser más humanos tiene que ver con empatía, tiene que ver con respeto por los demás, tiene que ver con lo que hacemos para convivir como sociedad, tiene que ver con la familia. Una institución como la familia es el pilar. No es menos cierto lo que dice que cuando la familia va mal, la sociedad va mal o viceversa. Si la sociedad está mal, hay que revisar la familia. Entonces es entender que así como hay todo tipo de avances muy válidos y necesarios, también tenemos que cultivar la parte humana. Estamos muy conectados tecnológicamente y muy desconectados emocionalmente. ¿Cuáles son las iniciativas que realiza la Fundación? Básicamente educación, formación. Hemos trabajado en diferentes oportunidades y en diferentes comunidades con algo que siempre ha sido motor, la juventud. Formación de juventud. Hemos querido formar en valores, hemos querido formar emocionalmente, intentando que desde el Ministerio de Educación, y nos complace mucho la campaña nueva que tiene el Ministerio de Educación de formar ciudadanía, de formar en valores, de formar ciudadanos, porque no hacemos nada con tener seres humanos muy intelectuales, muy preparados, muy formados, si no existe esa parte humana. Entonces hemos insistido mucho con el Ministerio de Educación, no en esta gestión, porque es que el gobierno, o el Estado más bien, tiene una deuda con esta sociedad en muchos aspectos, y uno de ellos es que haya un manual de valores, así como hay un manual de lengua española, de matemáticas, que haya un manual de valores y que haya una formación emocional, un acompañamiento emocional también en las escuelas. Hemos trabajado con las adolescentes, el embarazo
embarazo en la adolescencia, el embarazo en edades tempranas, afecta tanto a nuestra sociedad, afecta tanto a la juventud, atrasa tanto a la juventud. Retrasar esa primera vez como campañas que hemos llevado a cabo e intentado impregnar en la sociedad es muy importante. Así es que nos hemos concentrado en la juventud básicamente porque desde ese cimiento, desde ese comienzo, desde edades tempranas, es cuando podemos asegurar que tengamos una mejor sociedad, porque esos son los ciudadanos, los hombres y mujeres de hoy, pero sobre todo de mañana. Me hablas de juventud y pues me vas a matar, pero tengo que hacerte esta pregunta. Hay un tema que está fuertemente acaparando la atención global y que lamentablemente ha llegado a República Dominicana y son jóvenes los que protagonizan estas actitudes descabelladas que yo diría que es de una persona que o tiene su problema resuelto, o tiene muy poco oficio, o tiene poca conciencia, o todas a la vez. Y es que ahora están unos famosos terians de la gente que se cree animales y andan disfrazados y en 4 patas y ya están convocando, al momento que estamos grabando, están convocando para una gran manifestación. Y yo digo, pero en un país que tiene tantos problemas y necesidades, ¿cómo vamos a estar nosotros y nuestros jóvenes en esa vagabundería? En esa vagabundería, qué buena, diría mi mamá, qué buena pela. Digo, no es que yo apoye la violencia, por favor, pero a veces una pela hace falta. No, recojo eso. Lo que pasa es, yo creo que una de las cosas que tú dijiste, hay muy poco oficio. Yo creo que el ocio, yo creo que hace falta que a los jóvenes los orientemos y lo llevemos a cosas que realmente valgan la pena. O esto es parte de lo que siempre hemos hablado, que hay una agenda global, mundial, que quiere distraernos, o un poco de todo. Hace falta orientación en la casa, hace falta educación, hace falta acompañamiento a los jóvenes, hay que darle oficio, como bien dijiste, están demasiado ociosos. Yo me recuerdo hace unos cuantos años, no demasiado, pero unos cuantos años, que en mi casa a mí no me podían ver sin hacer nada. Párese de esa cama, busque oficio, busque algo que hacer. Uno no podía estar sin hacer nada. Coja un libro, ponga el ruedo de su uniforme. Yo estudié en un colegio de monjas y eran vestidos, eran faldas. Ay, Dios mío. A mí, si yo no tenía nada que hacer, nunca me olvido que mi abuela me desbarató un ruedo. Tú no tienes nada que hacer, ahora tienes un ruedo que coser. Ay, entonces, en nuestra época siempre estábamos ocupados en el buen sentido. Ahora hace falta oficio para la juventud, hace falta acompañamiento, hace falta orientación para que estén encaminados en otro, porque ese tipo de cosas yo también necesito, confieso, que me lo explique, que un profesional de la salud también me explique por qué pasan ese tipo de cosas, qué es lo que está pasando. Bueno, eso nosotros quisiéramos saber y la verdad que nos lo preguntamos. Soraya, ya en el plano un poco más personal, tu familia, ya no tu familia de origen, la que formaste, ¿qué representa en este momento de tu vida? En este momento y siempre, mi familia para mí lo ha sido todo. Luchar por ellos, caminar con ellos, con quien formé mi familia, Marcos Vergés, mi esposo, desde hace 35 años, ya me van a calcular la edad, pero me casé muy jovencita. 35 años, como decía mi abuela, sin un sí y sin un no, pero con mucho carajo. Lo han sido todo. Por ellos me levanto. Leía hace mucho, decía, ¿qué te mantuvo en pie? Algo que escribí hace mucho tiempo, ¿qué me mantuvo en pie siempre? Mis hijos, porque los problemas, las dificultades de la vida, las situaciones de la vida son permanentes, no terminan nunca, por eso es vida. Estamos hoy con una situación X, estamos bien hoy, mañana. ¿Qué me mantuvo en pie siempre? Esa familia. Luchar por mis hijos, ser cada vez mejor persona por mis hijos, todo, lo son todo. Tuviste una operación importante de salud en el año 2024, lo compartiste públicamente. Enfrentar ese momento, ¿cómo fue?
Muy difícil, todavía estoy lidiando con algunos de esos temas que no he podido superarlos del todo. Y es cuando uno se da cuenta de la fragilidad de la vida, de que la vida tiene un término, hay una finitud, de que no somos para siempre. Y entonces ahí uno tiene la oportunidad de ver todo lo que ha sido la vida, de apreciar, no es que no haya apreciado la vida, pero sí de sentir o de decidir que hay que vivir más el momento, que hay que vivir más el día, porque un día hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces aprende uno a apreciar todavía mucho más la vida, agradecer a Dios que nos permita continuar, que me haya permitido pasar ese tiempo agarrada de la mano de Dios con fe, con la esperanza de que lo iba a superar y dándome cuenta de todo lo que me rodea, desde esa familia que son mis hijos y mi esposo, mi madre y la mayoría de mi familia, mis amigas, y de recibir ese amor, de darme cuenta que he sembrado y que en los momentos en que los necesité, que no ha sido el único, pude cosechar en compañía el amor que me dieron, cómo me rodearon de amor, de cariño y de sostén. Estás bastante enfocada en tu labor en los medios de comunicación, pero de cara a los próximos años, ¿estarías abierta a alguna posición pública, a algún puesto electivo, a alguna candidatura? Lo he intentado y he recibido ofertas para aceptar la candidatura como diputada por 2 partidos diferentes. Y he entendido en ese momento que no son. Lamentablemente yo estoy huérfana de partido, todo el mundo lo sabe, que al Partido Reformista le pusieron un candado y botaron la llave. Solo uno tiene la llave, no sé qué la hizo, pero bueno, está condenada a la puerta. Entonces yo soy... Se la trago. Yo soy de las huérfanas políticas y en ese momento en que recibí esas 2 ofertas, me sentí muy tentada porque siempre he querido llegar, no simplemente por llegar a una posición, no simplemente sino por la convicción de que puedo aportar, aunque lo he hecho desde los micrófonos y me siento muy complacida, modestia aparte, pero siento que desde una posición pública, que desde el Congreso, sí pudiera impulsar muchos cambios o al menos hacer el intento que necesita el país. Así es que sí, yo crecí en una familia de políticos, lo fue mi abuelo, fundador del Partido Reformista, ya dije cuál es el partido que está trancado, con llave y con candado. Mi mamá también fue fundadora, fue gobernadora con apenas 24 años y crecí toda mi vida dentro y en medio de la política, así es que es algo, así como la comunicación es algo que llevo claro, ahí adentro. Claro que sí, ojalá yo, quién sabe, si todavía tengo el chance. Finalmente, Soraya, ¿con qué sueñas? Sueño con seguir viendo a mis hijos y a mi familia realizarse. Mis hijos están empezando ya su vida, ya Soraya la inició, mi hijo apenas está comenzando a iniciar su propio camino, a crear también sus propias familias. Seguir viendo que mis hijos se realizan, se sienten completos, se sienten estabilizados, que van creando sus familias, que estén en salud, continuar con mi vida matrimonial en paz y en armonía. No quiere decir que no hayan habido momentos difíciles y que todos los días no los tengamos. Seguir luchando por eso que es una decisión, que es vivir y convivir en pareja. Pero sueño con un país que entienda que podemos construir una mejor sociedad, que tengamos un país más educado, que tengamos un país más civilizado, que tengamos un país donde haya más paz. Cuando me refiero a la paz, una paz de convivencia, claro, donde nos esforcemos en
y nos empeñemos más en la educación. Pero la educación no únicamente, como decía hace un momentito, de invertir, de infraestructura, de las escuelas, sino en qué estamos llevando, cómo estamos formando a nuestra sociedad para tener una mejor convivencia. Claro que sí. Bueno, agradecerte inmensamente que me hayas acompañado en esta edición de Comunícate con Susi. Te reitero, para mí es un verdadero privilegio haber trabajado contigo. También es algo que me llena de satisfacción poder poner en mi CV que estuve en tu espacio supliendo a mi querida Yasmín Cabrera, sí, una amiga no solo que está dentro de mi corazón, sino que es un ser humano brillante, y pues poder tener este espacio para que le manifiesten a las personas que nos ven todo lo que nosotros como país, como medios, como sociedad necesitamos y que a veces pensamos que se ha perdido, pero mientras estemos aquí, pues esos valores vamos a tratar de mantenerlos. Espero algún día podamos hacer una obra de teatro. Ay, juntas. Caramba, me encantaría. Eso es algo que tengo pendiente en mi vida. Eso es algo que tengo pendiente. Yo tengo que verme en un escenario actuando. Tú no sabes que ya la idea de la obra yo la tengo. No la he empezado a escribir, pero ya la idea y todo la tengo por ahí, y espero en algún momento, más temprano que tarde, lo podamos materializar. Dios quiera. Agradecida inmensamente. Agradecida yo, Susi, como te dije desde el inicio, para mí un honor que hayas considerado que puedo aportar a este espacio, que hayas querido conversar conmigo, que me hayas permitido conectarme con tanta gente que te sigue. Y agradecida de ese tiempo que nos permitió la vida trabajar juntas, porque creo mucho en el talento. Tienes un talento y una manera de comunicarte inigualable. Me siento muy agradecida y honrada de estar aquí. Y mencionaste a Yasmín, pudiéramos mencionar a muchísimas otras compañeras de este oficio que tan dignamente llevamos a cabo. Y me gusta ponderar, acompañar, exaltar el talento de otras personas, porque siento eso, que hace falta que dejemos a un lado muchas veces el individualismo, el yo soy, y en el que sintamos que somos parte de un todo, sobre todo aquellos que entendemos que esto es una responsabilidad. Tener un micrófono enfrente es una gran responsabilidad y un gran compromiso. Así es que todas las que estamos tratando de hacerlo bien hecho, y me incluyo yo en ello, tenemos que abrazarnos y seguir juntas de la mano para seguir construyendo por nuestro país, por nuestra República Dominicana. No podemos seguir esperando que el Estado haga. Nosotras tenemos una gran responsabilidad, porque así como dice la Constitución que tenemos derechos, también tenemos deberes. Eso es así. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y así llegamos al final de esta edición de Comunícate con Susi. Recuerda darle clic a la campanita. Así tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Puedes seguirme en todas las redes sociales como Susi TV RD, no solo aquí en YouTube, también en LinkedIn. Bueno, en LinkedIn me encuentras como Susi Aquino Gotro, igual que en Facebook, pero como Susi TV RD. Me puedes ver en Instagram, me puedes ver en TikTok, me puedes ver en X, que es el antiguo Twitter, y mantenerte en conexión con nosotros. Bye, bye. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe, para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, la seguridad y la eficiencia constituyen pilares esenciales para garantizar la integridad y calidad en los servicios públicos que ofrecemos. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la capacitación continua de nuestros colaboradores, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para responder con excelencia a las exigencias del sector aeronáutico. Promovemos una cultura de excelencia y mejora constante, orientada a ofrecer servicios de la más alta calidad que superen las expectativas de nuestros usuarios. Juntos hacemos posible el cambio. En el IDAC seguimos cumpliendo con la excelencia. Tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.